Bueno, les cuento para que quede un poco claro, la bronquiolitis es una infección viral de las vías respiratorias, o sea, de los bronquiolos se llama, que es la parte más chiquitita de las vías respiratorias de los chiquitos. Principalmente esto sucede en los menores de 2 años, ¿sí? Como toda infección viral, lamentablemente no tiene un tratamiento específico de la bronquiolitis, sino que todo lo que hacemos es unas medidas de sostén, se llama, o sea, es ayudar a los chicos para que estén mejor, ¿sí? Lo que sucede cuando hay una bronquiolitis es que, para decirlo fácilmente, digamos, se inflama la vía aérea y al inflamarse se llena de moco y eso hace que a los chicos les cueste respirar, ¿sí? Eso es lo que los padres ven como el signo que se ve claramente. Normalmente son unos días primero, digamos, unos primeros días, 2, 3 días de fiebre, moco, malestar y demás, y después ya arranca bien lo que llamamos bronquiolitis, que es cuando empiezan con esta dificultad para respirar. El periodo de bronquiolitis suele durar de 5 a 7 días y después ya arranca con lo que se llama periodo de recuperación, ¿sí? O sea, lo agudo, lo más grave, son esos 5 o 7 días. Esto es una infección muy común, digamos, esto existe de siempre. Principalmente el virus que lo genera se llama el virus sincicial respiratorio. Hay otros virus, obviamente, que también lo puede generar, pero el más común que da la bronquiolitis es el sincicial respiratorio. Esto, como nosotros siempre decimos, hay veces que en los medios sale y se habla mucho de un tema como si esto fuese algo nuevo, y en realidad no es algo nuevo, es algo que existe de siempre. Nosotros ya hace años, los pediatras, estamos acostumbrados a la bronquiolitis, digamos, porque esto pasa todos los inviernos. Lo que estamos viendo, a diferencia de este año, que todavía no acá en La Pampa, no así como está pasando en Buenos Aires, en Capital, es que se está adelantando, ¿no? Nosotros hablamos en infectología y en epidemiología de semanas epidemiológicas. Habitualmente la bronquiolitis es un cuadro que se genera más bien a finales del otoño, principios del invierno, o sea, para junio aproximadamente, y lo que está sucediendo ahora en Cava y en el Gran Buenos Aires es que se adelantó, o sea, por eso se habla de que ya arrancó el brote de bronquiolitis, ¿sí? Todavía en La Pampa, al menos en lo que es nuestra zona, esto no está sucediendo, ¿sí? O sea, todavía no arrancó el brote, no podemos hablar de que haya un brote en este momento. Está la situación como viene en los años anteriores, ¿sí? Sí prevemos de que va a llegar, obviamente. En las próximas semanas se prevé de que esto va a llegar, pero por ahora está estable la situación. De hecho, en el Centeno hay un montón de camas todavía, digamos, no es que estamos actualmente en un brote epidemiológico. Medidas de prevención, ¿cómo se puede prevenir la enfermedad, ya que hablabas de que no hay, o bien vacunas, calendario de vacunas está incluida? A ver, no, el virus sincicial respiratorio no está en el calendario nacional de vacunación. Hay una vacuna que sean prematuras, pero eso es otra cosa. Las medidas de prevención, como todo virus respiratorio, o sea, es un virus que es de alta contagiosidad, ¿sí? Que significa que se transmite así como en su momento, bueno, todos estuvimos al tanto de cómo son las medidas de prevención para el coronavirus. En este caso es algo similar, ¿sí? Porque es un virus también que se transmite a través de las vías respiratorias. Así que las medidas de prevención son airear los ambientes, ¿sí? El lavado de manos, la higiene con alcohol, ¿sí? Mantener el distanciamiento, obviamente no exponernos ante personas que estén enfermas, ¿sí? Y tener en cuenta que las personas con mayor riesgo son aquellos. Los menores de 3 meses para nosotros es la población de mayor riesgo. Esto es una infección que normalmente sean menores de 2 años, pero sabemos que los menores de 3 meses son los que tienen peor pronóstico, le decimos nosotros, ¿sí? Como que pueden tener una bronquiolitis más severa, digamos. Los menores de 3 meses, los prematuros, algún paciente si tiene alguna condición crónica, ¿sí? O sea, alguna enfermedad crónica. También sabemos que la exposición al tabaco, por ejemplo, es un factor de riesgo, ¿sí? O sea, hay un montón de cosas, medidas que uno en la casa puede tomar, ¿sí? Así como están las medidas de higiene, también están las medidas, como les digo, airear los ambientes, no exponer al tabaco. Sabemos, por ejemplo, que el ir a guarderías, o sea, ir a los maternales, si bien hay situaciones en las que uno, bueno, lo necesitamos, sí se puede evitar los primeros meses de vida de los bebés, también se recomienda, ¿sí? Porque todas esas cositas son factores de riesgo. Medidas que, por otra parte, ya conocemos de sobra con el tema de la pandemia. ¿Nos hemos olvidado un poco de eso? Yo creo... a ver, un poco lo que está pasando en realidad es que esta es la cola de la pandemia, ¿no? O sea, tanto el invierno pasado como lo que se está viendo este año también, es que hay un montón de cosas que existieron siempre, como digo, ¿no? O sea, la bronquiolitis existe desde siempre, el virus sincicial respiratorio existe desde siempre, el virus influenza existe desde siempre. Lo que pasó y lo que está pasando ahora
es que durante 2 años la gente no se expuso a estos virus, ¿no? O sea, al no estar expuestos a estos virus durante 2 años, lo que fue todo el periodo de pandemia, ahora lo que se ve es que de golpe hay casos más graves o más cantidad y demás porque no generamos anticuerpos, ¿sí? O sea, los anticuerpos, exponernos a los virus para los chicos es fundamental porque se generan anticuerpos. De hecho, lo que uno calcula, digamos, epidemiológicamente, es que un chico de 2 años ya se expuso. O sea, el 95% de la población de 2 años ya estuvo expuesto alguna vez al virus sincicial respiratorio. Eso es lo que pasó siempre. Y ahora, en la pandemia, como no estuvo eso, por eso es que está habiendo más casos. No sé si se entiende esta explicación. O sea, un poco esto tiene que ver con la cola de la pandemia, digamos, ¿no? O sea, de todas las secuelas que trajo el no haber estado expuestos a lo que habitualmente uno está expuesto, que esto es inevitable, digamos, las infecciones respiratorias, las infecciones de la vía aérea, es algo de todos los años, de todos los inviernos en pediatría. Y durante 2 años hubo una quietud en cuanto a lo que son la transmisión de infecciones. Acá en Alvear, por el momento, como les digo, digamos, estamos en una situación habitual, digamos, no estamos todavía en lo que se considera el brote, ¿sí? Sepan igualmente que lo más importante siempre es la consulta temprana, ¿sí? Muchas veces pasa, yo estoy muy acostumbrada a escuchar a las familias, a escuchar a los padres, o que se automedican, o se arrancan con un tratamiento, o no, como a mi vecino le dieron tal cosa, entonces yo tomo lo mismo y demás. Y siempre cuando hay una infección respiratoria, tal vez a lo que le sirvió al de al lado no es lo mismo que me está pasando a mí, ¿sí? O sea, a mi hijo, digamos, no sirve lo mismo, entonces siempre es importante hacer la consulta, ¿sí? O sea, consultar y no tomar decisiones, digamos, por motus propios, sino hacer una consulta con un especialista en este caso, ¿sí? ¿Y cuáles son las medidas, las pautas de alarma, le llamamos nosotros? Como les decía antes, el cuadro en realidad inicialmente arranca con fiebre, mocos, tos y demás. No siempre hay fiebre, pero bueno, mocos, tos, esos son los síntomas iniciales. Y lo que siempre tenemos que estar atentos es si hay dificultad respiratoria. Que eso, ¿cómo se puede evaluar? Viendo la respiración, ¿sí? O sea, yo siempre digo a los padres, lo que hay que tener en cuenta es si la panza se mueve mucho o las costillas se hunden, como que está haciendo fuerza para respirar. Ahí, sin duda, hay que consultar, ¿sí? Siempre hay que consultar. Una consulta temprana, ¿está bien? Porque lamentablemente no sabemos qué paciente va a evolucionar hacia una bronquiolitis y cuál no, ¿sí? Si bien están los factores de riesgo que nombramos antes, no es que, digamos, catarro y mocos van a tener la gran mayoría de los chicos. Nosotros sabemos que casi el 98% de la población durante el invierno va a tener moco, catarro, fiebre, son cosas completamente comunes para la edad pediátrica. El tema es distinguir aquel que termina en una bronquiolitis después, ¿sí? Entonces hacer la consulta oportuna, la consulta temprana en ese momento y no tomar una decisión de, bueno, no, como a mi vecino le dieron tal cosa, a mi hijo le voy a dar lo mismo, ¿tá? Porque moco y tos puede ser una bronquiolitis, puede ser una neumonía, puede ser un catarro, entonces siempre hay que hacer la consulta y hacer una evaluación. A veces los medios generan esta paranoia que, a ver, no está mal, digamos, no está mal tener la alerta, que es lo que decíamos antes, cuáles son los signos que uno como papá o mamá se tiene que preocupar y estar atento en sus hijos. Está perfecto, pero sí sepan, para la tranquilidad de la gente, que el diagnóstico de bronquiolitis es completamente clínico, ¿sí? O sea, ¿qué significa? Uno viendo al paciente y escuchando a los bebés, bueno, a los chicos en este caso, uno puede saber si el bebé tiene una bronquiolitis o no. O sea, no hace falta ni laboratorio, ni radiografía, ni orina, ni un montón de cosas que a veces... digamos, la gente por desconocer, ¿no? Por maldad, sino por desconocimiento, creen que es necesario. Entonces, y no me hicieron una radiografía y no me hicieron un laboratorio, incluso a veces hasta genera enojo. Y bueno, y sepan para su tranquilidad que realmente no es necesario. El diagnóstico de bronquiolitis es netamente clínico. O sea, uno viendo al paciente y escuchándolo, sabemos si tiene o no tiene una bronquiolitis, ¿sí? Hay veces que tal vez... repito, ¿no? Esto de que, porque a mi amiga le hicieron o a mi vecino le hicieron, es cierto que cuando un paciente está internado se hace algo que se llama un aspirado de secreciones nasofaringias, o sea que es estudiar el moquito y se busca en el moco cuál es el virus que lo está generando, ¿sí? Esto no es necesario para saber si un paciente tiene o no tiene bronquiolitis. En realidad la bronquiolitis está, esto el único dato que nos va a dar es cuál es el virus que lo genera, ¿sí? Pero no es que a tu hijo se lo hicieron, a mi hijo no se lo hicieron. Entonces, digamos, sepan que el diagnóstico es clínico, no necesitamos ni radiografía, ni laboratorio,
ni antibiótico, ni corticoides. O sea, eso el médico, en caso de que sea necesario, se lo va a indicar, pero la verdad que no hace falta más estudios que simplemente ver al paciente y escucharlo para saber si tiene una bronquiolitis o no.